de nietos. Entonces empiezan a pelear y rápidamente este tipo de Alemania invade todo esto y le quita al otro tipo eso, y al fin y al cabo todo esto termina siendo ¿de qué? De Alemania. Cuando el man llega a estas tierras, ¿cierto? Oiga, por aquí no está, aquí hay una isla, ¿no? ¿Sicilia? Sí, sí. Sí, porque ese es como el balón, ¿no? ¡Pah! Sí, aquí está Sicilia. Oiga, pero no la pinté, ¿verdad? Entonces, cuando ellos llegan acá, pues como está el Papa, ¿sí? Y pues como todo ocurre en Roma, en toda esta región de la bota itálica, entonces apenas el tipo llega ahí, se une con la Iglesia Católica y forman el famoso imperio, el Sacro Imperio Germánico. ¿Sí se acuerdan del Sacro Imperio Germánico? Bueno, pues ahí está, ¿cierto? Y entonces, aquí está el Sacro Imperio Germánico y aquí está la Francia. Miren que aquí no he hablado nada del Imperio Bizantino, no sé si se dan cuenta. Bizancio es un pueblo que se queda así como, bien, quieto, o sea, no pasa qué, no pasa nada, o sea, usted tranquilo, que eso ya después se irá, eso después se arregla. Pero esos tipos aguantan mucho tiempo ahí, o sea, pasa de todo, pero Bizancio sigue estando donde. Ahí. De hecho, Bizancio es un elemento supremamente importante al final de la Edad Media, porque es que ahí pasa el evento importante para decir que ya se acabó la Edad Media, justamente de donde, en Bizancio, ¿sí? Lo que pasa es que aquí en el dibujo esa parte de Bizancio está como diluida porque el artista no pintó bien el mapa, ¿cierto? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pregunto, más o menos, ¿qué año voy? Hay un tipo, pero es que se me olvidó el nombre del tipo, venga a ver. Y se me olvidó el nombre de este tipo. Bueno, ahí se los dejo, no pasa nada. Bueno, estamos ya, ahora sí ya estamos entrando, digamos que estamos en el 900 y piola, y eso está más o menos de esa manera. Ustedes tienen que tener presente que la Edad Media se divide en dos periodos: el periodo de la Baja Edad Media y el periodo de la Alta Edad Media. Y el periodo del que estoy hablando es el periodo de la Alta Edad Media. O sea que la Alta Edad Media es cuando vamos desde el Imperio Romano hasta más o menos el año 1000. ¿Estamos? Más o menos. Ahí va ese juego. Pero después empiezan a pasar cosas severas. Resulta que en estas temporadas se viene Ragnar, todos sus secuaces se vienen a pelear contra estos. No sé si ustedes ven la serie, pero es que chévere ver esas series, porque con esa serie yo creo que si uno es juicioso, o sea, si uno es lector y además juega a ver la serie de manera, pues porque mucha gente puede decir, ay, Ragnar es una chimba y mire cómo mata y mire el cabello y mire no sé qué, y bueno, bacano, ¿sí? Mire la barba de vikingo mortal que tiene, lo que quiera, ¿sí? Pero resulta que lo interesante está en el contexto histórico, y es que eso de alguna manera ocurre, y es que estos tipos vikingos empiezan a tratar de expandirse también hacia las regiones, por ejemplo, de las islas acá, que sería entonces lo que llamaríamos Inglaterra, Irlanda y todas esas cuestiones. Pero también, pues mire que por eso llegan a ¿dónde? A Francia, y bueno, aquí está Rolo, ¿cierto? Y entonces estos tipos se convierten en un problema. Estos tipos son un problema bravo, por eso se merecen película. Porque los tipos son un problema bravo, es decir, esas invasiones duraron mucho tiempo, ¿sí? Pero entonces, miren cómo están de jodidos los manes de esta región de Europa, que por debajo tienen a estos guaches que no se quieren mover, y por encima empiezan a aparecer otros guaches que tampoco los quieren dejar mover. Entonces esta región empieza a quedarse como en un periodo estático ahí, como que no pasa prácticamente nada. Nos dedicamos solo a una cosa, a sobrevivir, porque es que si no nos quitan lo poco que tenemos, ¿sí? Lo que pasa es que la dinámica de la Edad Media es muy distinta a la dinámica actual o a la dinámica del Renacimiento, y tal vez por eso en el Renacimiento uno dice, ¡ay! El renacer del hombre, la ciencia, el conocimiento, pero es que de pronto aquí no hay tanto tiempo, ¿aló? ¿Sí? No hay tanto tiempo y de pronto no hay tanta plata para sentarse a meditar sobre tantas cosas. Puede ser que en la época de los griegos haya sido un poco más tranquilo que estas temporadas. Estas temporadas es tómate quito, tómate doy, tómate quito, tómate doy, quiero tierra, no quiero tierra, dame tierra tan... ¿Me entienden? Y la vida es otra, la vida es muy distinta. Y más cuando aparecen estos por aquí, los vikingos, y por abajo aparecen otros guaches, unos manes bravísimos. Y eso lo aprendí, porque mi video, este curso es ese, lo aprendí jugando Age of Empires.
Y porque me encantaba la campaña de Saladino. Y entonces uno se montaba en camellos y acabar con todo el mundo, ¿sí? Y era con los sarracenos, ¿sí? Entonces resulta que aparecen unos tipos que se llaman los sarracenos. Y los sarracenos son guerreros, pero esa gente sí es, pero dura para matar, ¿sí? O sea, están entrenados. Y miren que eso está cerca a otro videojuego y a otras cosas, porque ahí empiezan a surgir esas ideas. Ustedes se han jugado Assassin's Creed, ¿sí? Entonces hay una cosa que se llama como la secta de los asesinos, ¿sí? Y eso está en contraposición a otra secta que también es muy poderosa y que está asociada a los caballeros templarios, porque es que en esta gente, acuérdense que aquí está el cristianismo fuerte, ¿no? Y por aquí entonces está el islam fuerte. Si ustedes jugaron el primer juego de Assassin's Creed, ¿nunca lo jugaron? Tarea, por ejemplo, ¿quieren aprender de esto para que no sea carreta? Yo lo viví, yo fui y cumplí las misiones, una por una, y tenía que matar a ciertos guaches que eran parte del cristianismo, pero yo estaba jugando al papel árabe y luego al revés, hasta que al final me di cuenta que me engañaron. ¿Sí me entienden? Eso si uno si uno le pone cuidado a esos juegos que tienen que están enmarcados dentro de la historia, entonces uno puede aprender bastante. ¿Me hago entender o no? Muchísimo. Entonces bueno, ya me fui a tantos juegos que ya no me acordé de qué. Bueno, entonces están los sarracenos. Los invito a que jueguen Age of Empires, pero que cuando jueguen, ¿sí? Estén atentos a la historia, ¿sí? Porque por ejemplo por aquí están las historias de Ricardo Corazón de León. Porque uno juega la campaña de Ricardo Corazón de León. ¿De qué estamos? ¿Sí o no? De que, si no, entonces uno no ha jugado. Y si no, uno de qué está hablando. Entonces es chévere porque uno aprende mucho. Uno aprende muchísimo de esta gente. Bien. Entonces pasa algo interesante. Resulta que los emperadores y los reyes, como esta vaina se fragmentó, ¿se acuerdan? Y como Francia está ahí como aisladita y ha tomado mucho poder y mucho terreno, el Sacro Imperio Germánico, ¿sí? Entonces estos tipos empiezan a darle muy duro a la Francia, especialmente a la Francia, o sea, Francia es la que más sufre los problemas de los vikingos y el problema de los sarracenos. Sarracenos por abajo, vikingos por ¿dónde? Por arriba, estamos rodeados. Entonces, como los reyes empiezan a notar que están jodidos, que tienen problemas, entonces los tipos dicen, solos no vamos a poder. Recuerden que el modelo de los romanos, el modelo del imperio romano es como un modelo centralizado, es decir, todo está centrado en el emperador, en el senado, un poder centralizado, tal. Pero entonces aquí los manes se dan cuenta que eso no les conviene. Entonces los reyes empiezan a botarle poder a otros locos. Dicen, venga papito, ayúdeme. Si me ayuda, le doy. Si me ayuda, lo llevo ¿qué? En la buena, ¿sí o no? Entonces si lo llevo en la buena, le doy ¿qué? Tierritas, le doy tanto poder. Y entonces ahí empiezan a aparecer los ducados, el conde, si estamos o no, y todas estas figuras. O sea, lo que llaman los expertos un pequeño resurgir o surgir de lo que se llama la nobleza. ¿Sí lo ven? Y esos tipos empiezan a tomar mucho poder. Y a su vez, esos tipos contratan a otra gente que son los famosos caballeros. Porque en esa época, tanto que la gente cuando uno se sube al bus le dice, ay, pero se acabó la época de los caballeros. Pues hace rato, weón, no sé de qué me está hablando. ¿Sí o no? Porque la época de los caballeros, estamos hablando como del año 1100. ¿Sí? Cuando estos tipos están, ¿qué? Embalados. Pero es una buena técnica. Entonces, ¿qué hacen? Claro, como le dan poder a otros, los otros por su ambición, por tener territorios, por tener terrenos, pues hacen lo que sea. Tanto como defender a un poder, digamos, que viene de una herencia, ¿cierto? Que es el rey, y entonces tratan de mantener ese territorio. ¿Aló? ¿Cómo lo ven? Eso justifica la existencia de una forma de gobierno, la existencia de una forma nueva de manejar el territorio y los pueblos, ¿sí? Porque al darle poder a otros, ¿sí? Y al darle muchos territorios, entonces ya los que empiezan a mandar sobre sus territorios son los otros. Básicamente que yo me convierto en una figura de poder y tal vez de poder económico. ¿Me hago entender? No más. Entonces, cada tipo en su tierra
monta una forma de gobernar que tiene que ver con lo que llaman los famosos señores. ¿Los señores qué? Los señores que tienen que ver con el famoso feudalismo, ¿sí? Dan presente que el feudalismo tiene un buen crecimiento, es decir, se empieza a ver que ese modelo como que canciona un poco, entonces empieza como por allá en el siglo XI, se aguanta el XII y hasta el XIII se va. Del siglo XI al siglo ¿qué? XIII, el feudalismo es la forma de gobierno, pero especialmente en la región de ¿qué? De Francia, que es donde están más embalados. Ya saben por qué, porque los están atacando por todos los frentes. ¿Cómo se construye la idea del feudalismo? ¿Cómo funciona el feudalismo? ¿Quién lo recuerda? Pues digamos que son señores que tienen grandes terrenos de tierra, o sea, grandes porciones de tierra, y la riqueza, digamos, se mide en función de la cantidad de tierra que posean esos señores. Tenían, digamos, que a su cargo, digamos, que vasallos y controlaban, digamos, que toda la población sobre la tierra. Entonces, digamos, por ejemplo, para citar así un dato curioso, por ejemplo, esa expresión de poner los cachos se empezó a utilizar mucho porque cuando, digamos, el feudo llegaba a la casa de un campesino, digamos, violaba a la mujer o tenía relaciones con ella, y para indicarle al campesino que había tenido relaciones con la mujer, le dejaba unos cachos sobre la mesa. Entonces, por ejemplo, a partir de ahí empiezan a hacer la expresión. ¿Le sonó, sí o no? Vean, ya mi amiga hace cara de oh, ahora todo tiene sentido. Claro, yo siempre digo que nada, y ya lo había dicho y estará grabado, y otra vez lo digo, nada, absolutamente nada pasa que al azar, nada. De hecho, eso también salía, que esa historia también es muy bonita, y uno puede aprender harto de historia cuando uno ve Corazón Valiente con Mel Gibson. Más allá de llorar porque se murió la señora, ahí enseñan harto de historia, ¿sí o no? Y ahí también estaba de moda la cosa que llamaban la prima nocte, que era, bueno, papá, usted se casó, tremendo compañero, lo felicito, sí, pero como usted es escocés y yo soy inglés, entonces pues nosotros le damos la prima nocte a su señora y después pues ya es su señora. Entonces los tipos tenían relaciones con la esposa la primera noche y luego ya pues ya era el tipo. Obviamente los escoceses por esa razón fue que también dijeron, oiga, pero ¿y entonces? ¿Hasta cuándo nos vamos a aguantar que nos cojan a la señora, y luego se vayan y nosotros ahora sí la vamos a disfrutar cuando ya, pues, puede ser que de alguna manera ya quede un trauma o algo? O que peor, que le quedara gustando a la señora el asunto. O que le dejaran recuerdo. O le dejara un embarazo. ¿Me entienden cómo es? Pues así funcionaba. Bueno. Oigan, este rayón que ya no se sabe quién es, por qué, pero yo estoy aquí. Lo único que sé es que estoy aquí. Entonces, ven, estos tipos, al montar ese sistema, denominan a un tipo que es el famoso señor, y el señor tiene unos vasallos, sí, vasallos, ¿sí? Y es algo interesante porque los vasallos son esos personajes que están para ayudarle al señor feudal de alguna manera, pero especialmente de una manera en especial, mejor dicho, que es en la guerra, ¿sí? En opiniones de guerra y de pronto asesoría. Si ustedes revisan esos juegos de Juego de Tronos, hoy Juego de Tronos, ustedes miren que eso está más o menos por estas temporadas. ¿Por qué? Porque siempre reciben favores y reciben premios y tierras y tal, sí y solo sí se unen aquí a mi bando, sí solo sí me asesoran de tal manera. Entonces está muy centrado como en estas temporadas. Entonces hay algo interesante, los vasallos pueden ser tipos que sin embargo tienen una posición social y tienen un poder. Entonces el tipo le dice, ayúdame que yo te ayudaré. Entonces a este vasallo le da tierras. Y el tipo en sus tierras tiene otros ¿qué? Vasallos. Y entonces se genera una cultura que se llama la cultura del vasallaje, que básicamente es que son vasallos de vasallos, pero este vasallo tiene tierras, ¿sí? Y él las controla y decide cómo maneja cada quien sus tierras.
De hecho es una temporada que llaman una temporada de consumo. ¿Por qué? Porque básicamente la sociedad se mantiene solo ¿para qué? Como para sobrevivir. Y los que están arriba pues tienen poder y con ese poder se mantienen. ¿Sí estamos? Entonces aquí está muy de moda cultivar la tierra. Aquí la gente está lista y preparada es ¿para qué? Para cultivar, para hacer comida, para arar. Y ya, no más. Es más, en esa temporada es al revés de esta temporada. En esta temporada todo ocurre acá, en la ciudad. Todo es citadino, todo está centrado acá. Y en el campo ya prácticamente no queda nadie. Los pocos que quedan, pues por eso sufren, porque allá ya casi todo se deja tirado y se descuida. ¿Me entienden cómo es? En esta temporada es al revés. Casi todo el mundo está en el campo. ¿Qué está haciendo? Cultivando, haciendo para tenerle al señor feudal sus cositas y tener ¿qué? Papita. Hay algo interesante y eso es curioso. El vasallo principal es un hombre libre, pero tiene más poder que este vasallo, que adivinen qué, también es un hombre libre, ¿sí? Pero entonces los vasallos, que son hombres libres, son una especie de esclavos. Pero estos esclavos tienen algo interesante y es lo siguiente: estos esclavos de alguna manera podrían irse cuando quisieran, o los podrían intercambiar, pero la única forma de intercambiar los vasallos es llevarse el vasallo y llevarse la tierra, porque el vasallo va incluido con tierra, o sea, es un combo. ¿Quieren el combo? Tienen que llevarse al vasallo y a la tierra. ¿Sí me entienden cómo es? Entonces bien interesante. ¿Está bien? Iba a decir algo y se me fue. Vasallos. Bueno, entonces aquí pasa algo interesante y es, ya cuando los vasallos empiezan a vivir fuera de la ciudad, entonces se arman estructuras. Miren que nada está hecho al azar, yo siempre digo. ¿Ustedes se han visto el Tour de Francia? ¿La Vuelta a España? ¿Se han visto que siempre muestran castillitos? ¿Se han visto cómo ven los castillitos? ¿Sí ven cómo se construyen los castillitos en esas tierras? Siempre los castillitos están sobre una loma, sobre una montañita, y digamos hacia abajo, sí, no sé, como en colinas. Y entonces, en teoría, los cultivos y todas las cosas que se hagan siempre se hacen en la parte inferior de sus territorios. Y acá viven los que, los familiares o la gente que tiene dinero, amigos del señor feudal, ¿sí? Ese castillo tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese castillo? El castillo tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese castillo? No cualquier castillo, es decir, el castillo que forma parte principal del feudo. Castillo feudal, muy bien, anótate un punto. No. Profesora, biología, ¿qué te digo? Tiene un nombre y es un nombre que está pintado en las paredes de la universidad un resto de veces. ¿Cuál es? Yo lo he visto pintado como 1.000.000 de veces, escrito en paredes. ¿Ah? El Imperio. Casi, pero no. ¿Cierto? Este castillo se llama el Burgo. ¿El qué? El Burgo. Este castillo se llama el Burgo. Y como hay muchos guaches que viven ahí, lo más que hay algo interesante en esto, y es que estos campesinos cultivan toda la vaina, pero como hay gente que tiene platica, pues no todos se van a poner aquí a cultivar. Entonces resulta que hay unos fulanos que les gusta vivir aquí en la región del castillo, y a esos fulanos los llaman los ¿qué? Los burgueses, porque viven en el burgo. Pero no es gente replatuda. No es gente replatuda, porque es que a veces eso se asocia con gente replatuda. No, ahí la gente se organiza de una manera tal, ¿sí? Que, digamos, es que hay algo interesante. Esta gente cultiva y eso, pero la pregunta es, por ejemplo, ¿y qué? ¿Quién le hace las vasijas a este man? ¿Sí? ¿O quién le hace la ropa a estos manes? ¿Sí estamos? Entonces resulta que la gente que empieza a vivir aquí se dedica a construir cosas para que estos vengan y ¿qué? Y las compren, o vengan y las ¿qué? Y las intercambian. Entonces estos manes pueden hacer un domingo de mercado, y el domingo de mercado es que se van a vender allá y los otros también salen y les ¿qué? Y les venden. Entonces puede haber una especie de trueque. ¿Sí entienden cómo es?
Entonces, claro, estos tipos empiezan, pero entonces aquí empiezan a hacerse más poderosos, porque estos empiezan a tener que depender de ellos, y empiezan a ir, empiezan a ir, empiezan a ir. Y acá empiezan a aparecer grandes familias que se dedican, no sé, por ejemplo, a la artesanía. ¿Qué más podría ser? ¿Ah? Los herreros, bueno, un poco de gente ahí. Entonces esos tipos empiezan a generar ese tipo de gremios. ¿Sí lo vean cómo es? Entonces eso no es que, eso no es arbitrario, eso tiene sentido, eso sí es bien importante. Pregunto, ¿hasta ahí van conmigo? ¿Qué año estamos? 1100, 1200, miren, aquí está. 11, 12 y ¿qué? Y 13, estamos en esas temporadas. Entonces, ese sería el juego de la Edad Media. Obviamente, la pregunta es, bueno, ¿y entonces dónde diablos está el qué? El conocimiento. ¿Dónde diablos está el conocimiento? ¿Quién ha oído hablar? Es más, ¿leyeron el libro de Mecánica sin talachas? ¿Sí? Ahí nombran un tipo que vive en la Edad Media que hace su primer, digamos, despertar en la ciencia. ¿Quién es? Ahí lo mencionan. ¿Quién? Bacon. Francis Bacon. Allá, Francis Bacon. Señor, Francis Bacon. No, ningún Francis Bacon. Se llama Roger Bacon. ¿Por qué Francis? Francis es despuesito. Pues despuesito, y tú unos 300 años despuesito, aparece Francis Bacon, que es el primer tipo que más o menos habla es que del método del método científico. ¿Sí estamos o no? Pero está Roger Bacon, que es un monje que vive por allá en el 1200 algo, y el tipo empieza a hacer investigación de carácter que más o menos científico. Digo más o menos que científico, pues porque hace un despertar a la ciencia. El hombre ha sido creado como un eclesiástico.